El HMS Hood fue el último crucero de batalla construido por la Real Armada Británica. Fue el último de una clase que debía haber estado compuesta por 4 unidades. Las otras 3 unidades, canceladas en octubre de 1918, habrían sido bautizadas con los nombres de Anson, Howe y Rodney. Los 2 primeros nombres serían asignados a los acorazados de la clase King George V, mientras que el tercero sirvió para la segunda unidad de la clase Nelson. Votado en 1918 y completado en 1920, fue modernizado muy superficialmente a través del tiempo, y era un buque de esbeltas líneas, con una eslora de 263 metros de largo, 32 de manga y un desplazamiento de 49.000 toneladas. Estaba armado con 8 cañones de 381 milímetros en 4 montajes dobles, 2 tubos lanzatorpedos de 52 centímetros en ambas bandas y un armamento secundario de 12 cañones de 140 milímetros, además de 8 piezas dobles de 102 milímetros. En 1940 serían eliminados los cañones de 140 milímetros y se sustituirían por 8 cañones en montajes dobles de 102 milímetros. Se lo reclasificó como crucero de batalla y para su tiempo fue el barco de guerra más grande del mundo. Transportaba 1.400 hombres y su principal debilidad, muy generalizada en las construcciones navales de la época, en especial los llamados cruceros de batalla, en los que se sacrificaba el blindaje en pos de la velocidad, era su escaso blindaje horizontal, con una cubierta de 37 milímetros y una cubierta de protección de 52 milímetros. Su propulsión provenía de 4 grupos de turbinas de vapor, 24 calderas y 4 hélices de 4 palas, que generaban 144.000 caballos de potencia y que podían alcanzar 32 nudos. Participó en varias travesías de representación en las colonias inglesas entre 1920 y 1939. Durante este periodo, solo sufrió una modificación de importancia en 1931, al instalarse en el extremo de popa una catapulta y una dotación de 4 hidroaviones. Al estallido de la Guerra Civil Española, el Hood fue oficialmente asignado a la flota del Mediterráneo, y en ella permaneció hasta su regreso al Reino Unido en 1939 para una revisión. Para entonces, la utilidad del viejo crucero de batalla se había deteriorado debido al avance de la artillería naval, razón por la que estaba prevista una importante reconstrucción para 1941 que corregiría gran parte de sus problemas, pero el inicio de la Segunda Guerra Mundial forzó su incorporación al servicio sin haber sido actualizado. Cuando el Reino Unido declaró la guerra a Alemania en septiembre de 1939, el Hood estaba operando cerca de Islandia y se emplearía los siguientes meses entre esa isla y el mar de Noruega, en la caza de los navíos alemanes que asaltaban el comercio y bloqueaban las rutas de abastecimiento. Tras una revisión breve de sus motores, actuó como buque insignia de la Fuerza H y participó en la destrucción de la flota francesa durante la batalla de Mers-el-Kebir. En septiembre de ese mismo año, regresó a la Home Fleet, participando en la infructuosa caza del Scharnhorst y el Gneisenau, en el marco de la Operación Berlín, a cargo del almirante Günther Lutyens, en marzo de 1941. Estando el 24 de mayo de 1941 en Scapa Flow, recibe la orden de marchar e interceptar el acorazado alemán Bismarck, pues sus cañones principales podrían equiparse a los del acorazado alemán. El Hood zarpó junto al nuevo acorazado HMS Prince of Wales y un destacamento de destructores. La agrupación británica navegó a toda velocidad hacia la salida del estrecho de Dinamarca. A las 5:15 de la mañana, los hidrófonos captaron ruido de motores y a las 5:30 se produjo el contacto visual. Al mando del almirante Lancelot Ernest Holland, el Hood y el Prince of Wales abrieron fuego con sus torres delanteras a una distancia de 22 kilómetros. Este fue un error táctico fatal por parte de los ingleses, justamente porque atrajo antes de tiempo esa respuesta de los alemanes que retenían y los fatales tiros en caída vertical. Holland intentó rápidamente cerrar distancias a la máxima velocidad para evitar los mortales tiros en caída vertical. El avance se hacía disparando las torres delanteras y se avanzaba a la mayor velocidad posible.
En torno a las 5 horas y 59 minutos, un tiro del crucero pesado Prinz Eugen impactó en los depósitos de municiones de cubierta, produciendo un incendio en la cubierta de botes. Aproximadamente a las 6 de la mañana, 7 minutos después de haber comenzado el combate y cuando ya viraba para poder emplazar las torres de popa para hacer una salva completa y oponer su blindaje lateral, una salva del Bismarck le alcanzó en algún lugar al lado del mástil de popa, penetrando profundamente hasta la barbeta e hizo estallar los depósitos de cordita de las torres traseras. Una llamarada blanca brillante, más alta que el mástil, surgió por unos instantes y a continuación el Hood completo voló por los aires, expulsando las torres traseras y centenares de restos, partiéndose en dos. La popa se hundió rápidamente y la parte delantera lo hizo más lentamente, lo que pudo facilitar el disparo de las torres de proa como un póster despedida antes de hundirse y que sobrevivieran algunos marinos, aunque finalmente solo se salvaron 3. Esta es la historia del Hood, el último crucero de batalla construido por los ingleses y el buque de guerra más grande del mundo en su momento, que tuvo un trágico final en un enfrentamiento de gigantes, terminando como un montón de restos de metal retorcidos en el fondo del mar.